hay en España, no sé si hay alguna más. ¿Sabes si hay alguna o no? Sí, en Elche. Hay otra carrera, ¿no? Bueno, pues una de las pioneras, ¿no? En el campo del conocimiento de la fisioterapia. Y bueno, la verdad es que es un logro, ¿no? Que la fisioterapia, que ha sido siempre una disciplina, digamos, pues más bien de tipo sanitario, de profesión sanitaria, pues ya tenga espacio en la Universidad Española para debatir sobre investigación. Eso pues anima mucho a los profesores que estamos trabajando, a los alumnos, a los distintos profesionales. Estoy encantado de estar aquí con compañeros de fisioterapia, con antiguos profesores también de la especialidad en ciencias del deporte y con compañeros de profesión de las distintas universidades. Y sin más preámbulos, pues voy a hablar de una línea de investigación y también de profesión que venimos desarrollando en la Universidad de Granada en los últimos años, más o menos en torno al año 2007. Empezamos las primeras ideas sobre cómo introducir la fisioterapia, y dentro de la fisioterapia, pues un componente fundamental, el ejercicio físico, dentro de los pacientes oncológicos. Esto surgió por necesidad, surgió porque una compañera, una amiga, pues sufrió un proceso oncológico y demandó ayuda a los fisioterapeutas. Y yo, la verdad, me preguntó y no tenía ni idea. No sabía cómo ayudar, no sabía mucho, sabía poco más que el drenaje linfático manual, no tenía linfedema, con lo cual no podía ayudarle demasiado. Y allí en el año 2007 pues empezamos a... ¿Puedo pasar? Conectado. Sí. Bueno, esta es un poco la agenda para la charla de hoy. Vamos a hablar un poco del rol que ocupa el ejercicio físico dentro del cáncer. Creo que es importante saber exactamente cómo se puede utilizar el ejercicio y cómo podemos informar, sobre todo a los pacientes, del rol de ese ejercicio, porque muchas veces ellos demandan información y es importante que los profesionales que están alrededor del paciente puedan darle esa información de una manera certera, porque a veces ellos tienen muchas dudas, están sufriendo un proceso bastante difícil de llevar y muchas veces existe mucha desinformación. Entonces, uno de los objetivos de mi charla es clarificaros, desde mi punto de vista, cómo el ejercicio puede ayudar a un paciente oncológico. Luego vamos a hablar de algo que no se habla mucho y a lo que nosotros nos hemos dedicado mucho esta línea de trabajo, que son pues, limitaciones o aspectos a tener en cuenta dentro del paciente oncológico, porque claro, si nosotros nos vamos un poco a la evidencia científica, pues la mayoría de las recomendaciones para el ejercicio físico, hay un artículo del año 2010, creo que es, donde se reunieron los especialistas de cáncer y ejercicio de todo el mundo, entre ellos el profesor Alejandro Lucía, que es uno de los pioneros en España en este tema, y consensuaron que prácticamente el ejercicio era positivo para la mayoría de los tumores y que la recomendación que había que realizar era parecida a la que se hacía al resto de norteamericanos, porque era una task force hecha en Estados Unidos. Claro, cuando se le dice a una persona, tú puedes hacer ejercicio de manera similar a cualquier persona, pues eso es verdad a medias, porque estos pacientes tienen estas limitaciones que hay que conocer y que hay que saber cómo responde el paciente ante esas limitaciones. Si no las conocemos, pues difícilmente vamos a poder hacer ese ejercicio a intensidades similares que el resto de la población. Luego hablaré un poquito de experiencias personales de nuestro programa, de cómo nosotros hemos trabajado con pacientes oncológicos a través del programa de fisioterapia. Y finalmente, pues bueno, fronteras y nuevas perspectivas dentro del ejercicio físico frente al cáncer. Algunas cosas que a mí me están llamando la atención en los últimos años y que yo plantearé al final de la charla. Bien, comenzamos. Bueno, todo el mundo entiende que el cáncer es un proceso en el cual una célula pues, sufre una serie de daños a nivel de su ADN y que esos daños pues, tienen su origen en múltiples razones. Entre ellas, pues, se sabe que los principales agentes que producen cáncer son la genética, tienen una predisposición genética, pero también hay una importancia elevada en lo que es el estilo de vida, fundamentalmente la alimentación y el grado de actividad física. Son dos factores que mediatizan mucho el estilo de vida y que influyen en el desarrollo del cáncer, sobre todo en algunos tipos de cáncer. Este fue el esquema que a mí en el año 2006 o 2007 aproximadamente, a mí me llamó la atención sobre la necesidad de empezar a trabajar en ejercicio físico y cáncer. Si veis el esquema, ahí vemos el riesgo relativo de sufrir cáncer de mama y cómo ese riesgo relativo se va reduciendo en diferentes estudios de cohortes desde el año 99 hasta el año 2006, que es cuando yo lo vi, cómo se iba reduciendo el riesgo relativo de padecer cáncer si la persona realizaba una actividad física y cómo se asociaba el grado de intensidad a la disminución del riesgo.
Es decir, personas con más actividad o con más intensidad en la actividad física son personas con un menor riesgo de sufrir cáncer. Con lo cual existe alguna relación, y luego veremos cuál es, entre el desarrollo de la enfermedad y el hecho de hacer una actividad física y sobre todo que esa actividad tenga una cierta intensidad. ¿Por qué tiene importancia el hecho de hacer actividad física? Pues fundamentalmente porque nos encontramos que en el tumor, cuando se produce el tumor, hay una serie de sustancias, de mediadores inflamatorios, de inflamación, que están asociadas en su desarrollo fundamentalmente al exceso de nutrientes y a la acumulación de tejido adiposo dentro del organismo. Esto es especialmente importante en tumores hormonodependientes, como es, por ejemplo, el cáncer de mama o el cáncer de colon. Y, bueno, pues evidentemente si nosotros tenemos un exceso de grasa en el organismo, pues fundamentalmente la mejor forma de disminuir ese exceso de grasa es comiendo menos y haciendo más ejercicio. Lo que ocurre es que, curiosamente, la gente que más grasa acumula en el cuerpo son los que normalmente realizan menos ejercicio, porque no les gusta. Y les gusta todavía menos si se sienten enfermos, y si se sienten enfermos de una enfermedad tan grave como el cáncer. Por lo cual es difícil de convencer a las personas con cáncer de que realicen ejercicio físico. Bueno, todo tiene que ver un poco con el equilibrio energético, con el exceso de un hipermetabolismo asociado a la acumulación de tejido adiposo y una pérdida de masa muscular que está asociado fundamentalmente al proceso del cáncer en sí, pero no solamente al proceso como enfermedad, sino al proceso como periodo de tiempo en el cual la persona deja de hacer actividad física. Es muy frecuente, y hoy en día sigue siendo enormemente frecuente, que la persona tras recibir el diagnóstico de cáncer, lo primero que hace es paralizar su actividad física. Porque la recomendación muchas veces de su propio oncólogo es, bueno, el ejercicio no es importante y desde luego ahora mismo lo importante es salvarte la vida. Entonces, bueno, si a veces se le pregunta al oncólogo y el oncólogo pues, no le da ninguna importancia al hecho de mantener un nivel de ejercicio físico. Esa disminución de la actividad física junto con el exceso de hipercatabolismo asociado a la enfermedad pues, va a producir una serie de cambios en la pérdida de masa muscular, y esa pérdida de masa muscular pues, va a disminuir la autonomía, la movilidad, la calidad de vida, y todo eso va a estar asociado a una disminución de la supervivencia tras el cáncer. Aquí tenemos como un esquema clásico donde cuando incrementamos la actividad física en personas que tienen riesgo de padecer cáncer, reducimos la adiposidad y al reducir la adiposidad disminuimos el riesgo de cáncer. Entonces, el primer esquema que estábamos viendo, este descenso en el riesgo de sufrir cáncer, sobre todo el cáncer de mama, está asociado fundamentalmente a la reducción del tejido adiposo en el organismo y por tanto a la biodisponibilidad de estrógenos, de hormonas, que son el principal alimento de algunos tipos de cáncer, como los cánceres de mama o hormonodependientes. Bueno, pues ante esta situación está claro que ¿por qué no hay que hacer ejercicio durante un cáncer? El problema a veces es convencer al paciente, convencer a la familia, incluso a veces convencer al propio sanitario, al propio oncólogo, de la importancia y la necesidad de realizar ejercicio. Vamos a ver un poco cuáles son las limitaciones, lo que el paciente siente que hace que normalmente no quiera hacer ejercicio. Primero, ya digo que hay un entorno familiar y sociosanitario poco favorable, pero luego hay una serie de sensaciones asociadas a la propia enfermedad y al tratamiento que le quitan las ganas de hacer ejercicio. Y es importante que la persona que vaya a trabajar con un paciente oncológico conozca a priori esas sensaciones y esos problemas que están asociados al tumor. Este es un esquema ya un poco clásico del año 2003, creo, publicado por Alejandro Lucía en la revista una revista clásica de oncología, que dedicó uno de los primeros artículos dedicados al ejercicio en cáncer en ese año. Y en ese artículo se hablaba de la fatiga inducida por cáncer, con una fatiga específica desarrollada por pacientes con cáncer. Ese síndrome, que es un síndrome que nosotros conocemos como multidimensional, es decir, que no responde a un aspecto puramente de fatiga física, como la que sufrimos cuando realizamos, por ejemplo, una sesión de entrenamiento, sino que está condicionada por otros aspectos, como pueden ser aspectos de tipo sensorial o de aspecto cognitivo. Ese tipo de fatiga viene promovida fundamentalmente por tres situaciones. Primera de ellas, por la enfermedad en sí. El cáncer es un proceso donde hay un exceso de actividad catabólica y eso produce un desgaste para el organismo. Los propios tratamientos, por ejemplo, el uso de la quimioterapia, se suelen utilizar agentes que son tóxicos para la fibra muscular, y esa toxicidad sobre la fibra muscular o sobre la fibra miocárdica evidentemente reduce la capacidad de realizar ejercicio físico y promueve la fatiga. Y asociado a esas dos situaciones tenemos la situación de falta de entrenamiento, lo que os decía antes, el sedentarismo asociado al proceso oncológico. Es decir, la mayoría de las personas dejan de realizar su actividad física. Si unimos estos tres condicionantes, pues la posibilidad de sufrir fatiga es mucho más elevada. Claro, si eso se promueve gracias a que inculcamos en nuestros pacientes con cáncer hábitos sedentarios, lo que tenemos es un modelo de autoperpetuación
de esta fatiga que va creciendo y creciendo en intensidad hasta el punto que la persona deja de prácticamente realizar una vida social. ¿Cómo podemos atenuar esa fatiga? Pues no tenemos un medicamento mágico que sea capaz de luchar contra el tratamiento, la enfermedad y el desentrenamiento. Lo único que podemos hacer, aunque parezca mentira, aunque parezca raro, es entrenar para que la capacidad del individuo vaya aumentando y por lo tanto vaya reduciéndose esos niveles de fatiga. Claro, decirle a una persona que está cansada que la manera de luchar contra su cansancio es cansándose, pues es complicado, pero es la única manera. El ejercicio físico es la única herramienta terapéutica validada, demostrada en diferentes metaanálisis, que produce una mejora de la fatiga inducida por cáncer. Se han utilizado diferentes fármacos, como por ejemplo la EPO, en determinados pacientes que sufrieron anemia después del proceso oncológico, pero sin duda lo que mejor tolera a los pacientes y lo que produce un mejor efecto es la actividad física, el ejercicio físico. Bueno, pues esto, la fatiga, ya veremos más adelante que es un problema que aparece en la gran mayoría de los procesos oncológicos durante el tratamiento, que alcanza picos de fatiga aproximadamente en el sexto mes tras la aparición del cáncer, es decir, durante el periodo de supervivencia del sexto mes, y que luego encontramos otros picos aproximadamente a los 2 años y a los 5 años en muchos casos. Con lo cual esta fatiga a veces se autoperpetúa y puede acompañar al paciente incluso muchos años después de haber sufrido la enfermedad. Sobre todo si no se ha instaurado un hábito activo y se ha luchado contra este círculo vicioso. ¿Qué otros problemas puede encontrarse el paciente oncológico que pueden ser fatigantes o limitantes más bien para realizar ejercicio? Pues uno puede ser, por ejemplo, la alteración de la función pulmonar. Cuando se produce un tratamiento con radioterapia, sobre por ejemplo un tórax, un cáncer de mama, se genera una serie de radiaciones y estas radiaciones van a producir un efecto terapéutico sobre el tumor, no solamente sobre el tumor, sino que van a producir un daño sobre las células que están por debajo del tumor, que en este caso son las células pulmonares. Y eso va a producir, en algunos casos, enfermedades como la neumonitis y la fibrosis pulmonar. Porque por lo tanto, a veces tenemos pacientes que han sobrevivido al cáncer de mama, pero que tienen una alteración de su función pulmonar. ¿Qué otro problema podemos encontrar en nuestros pacientes? Pues esta es muy interesante, a mí me gusta mucho hablar de ella. La insuficiencia cardíaca asociada a la cardiotoxicidad de uno de los fármacos más famosos contra el cáncer, que es el trastuzumab. Este fármaco es uno de los fármacos que ha conseguido aumentar la supervivencia del cáncer de mama de una manera más espectacular en los últimos años. Sabéis que hoy en día se puede aumentar la supervivencia, puede llegar en algunos casos hasta el 70% en cáncer de mama. No en todos los tipos de cáncer, pero sí en algunos subtipos de ellos. Y ese aumento de la supervivencia que se ha experimentado en los últimos 8 o 10 años, pues entre otras razones se debe a este fármaco, que es un fármaco que es específico para un determinado subtipo de cáncer de mama. El problema que tiene este fármaco es que es cardiotóxico. Entonces, cura del cáncer, elimina la enfermedad, bueno, cura del cáncer es muy arriesgado decir, elimina el tumor y produce una reducción de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, produce una disminución, una insuficiencia cardíaca, en cierto modo. Entonces, estos pacientes, pues a largo plazo, sobreviven a su tumor, pero muchos de ellos sufren una atrofia cardíaca. Con lo cual son, entre comillas, enfermos cardíacos, entre comillas. Porque si no somos conscientes de este problema y podemos trabajar con ellos a intensidades de ejercicio normal, podemos encontrarnos con alguna sorpresa. Es importante que sepáis que en pacientes que han sido tratados por este fármaco y por otro tipo de fármacos también cardiotóxicos, debemos de tener una idea clara de cuál es su fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Hay que hacer una ecocardiografía y comprobar cuál es el estado de su corazón para no llevarnos sorpresas desagradables durante la práctica del ejercicio físico. ¿Qué más alteraciones podemos encontrar? ¿Qué más limitaciones pueden encontrar estos pacientes? Bueno, esta es a la que nosotros nos hemos dedicado como grupo de investigación. Las alteraciones derivadas de la función muscular. Está claro que cuando estamos sometidos a procesos de sedentarismo y a actividades terapéuticas lesivas como la quimioterapia, pues uno de los factores más importantes a luchar contra él va a ser el catabolismo muscular. El catabolismo muscular va a estar presente en diferentes tipos de tumores. Está presente, por ejemplo, en el cáncer de mama en fase de hormonoterapia, es decir, un paciente termina su tratamiento, luego tiene que seguir tomando una serie de fármacos para evitar la recidiva. Pues esa hormonoterapia produce, entre otras razones, una pérdida de la masa muscular. Es lo mismo que ocurre con la deprivación androgénica en pacientes con cáncer de próstata. Son personas muy mayores que se han sometido a un fármaco que ya lo que hacen es potenciar el propio efecto que ya tiene el envejecimiento. Nosotros, al proceso de envejecer, pues si no hacemos mucha actividad muscular, nos va a llevar a un cierto grado de pérdida de masa muscular. Si asociamos una deprivación androgénica, es decir, si dejamos de tener andrógeno en nuestro cuerpo, por los poquitos que tengamos los eliminamos, pues evidentemente lo que vamos a tener es una enorme pérdida de masa muscular. Entonces todo eso va a ir, evidentemente, si tenemos poca masa muscular, vamos a reducir nuestra capacidad funcional. Y si una persona con
cierta edad. Ya sabéis que el pico en cáncer de mama tenemos un pico a los 30 y tantos años de incidencia, pero tenemos otro cercano a los 60. Con lo cual, si a una persona de 60 años le metemos sustancias que disminuyen su masa muscular, lo que estamos haciendo es provocar un envejecimiento prematuro a nivel muscular, ¿no? Aparte de ese efecto, digamos, general del organismo, luego tenemos un efecto específico, por ejemplo, derivado de la propia cirugía. Hoy en día se están haciendo mucho avance en cirugía del cáncer de mama, y cada vez es menos invasivo. Pero eso no quita que siga habiendo casos de cáncer bastante avanzados y lo podemos encontrar con el mastectomía. Y la mastectomía, pues, produce la siguiente acción. Tenemos una serie de músculos, como puede ser el dorsal ancho, que son utilizados como base del implante mamario para producir la nueva prótesis. ¿Qué produce esto? Pues evidentemente produce una alteración de la anatomía del hombro. Y si produce una alteración de la anatomía del hombro, va a producir una alteración de la función del hombro. Y esa alteración de la función del hombro, pues nosotros la estudiamos y, bueno, conseguimos publicar un trabajo que fue portada ese año, en el 2011, en esta revista. Yo lo pongo siempre porque, bueno, cuesta mucho trabajo publicar, y se ha portado en una revista de fisiatra en Estados Unidos. Pues yo qué sé, a la gente que somos del sur de España, pues hace ilusión. De hecho, incluso nos dieron el premio ese año al mejor paper de investigación, por lo cual, pues uno se va a la gloria de esa contribución. ¿En qué consistió esa contribución? Pues básicamente fue hacer un estudio electromiográfico, donde nosotros lo que buscábamos era la repercusión que tenía esto que habéis visto antes sobre la actividad eléctrica muscular en gestos sencillos. Porque claro, a nosotros lo que nos interesa es que la mayoría de las mujeres que nosotros estábamos viendo, todas ellas, con un porcentaje muy alto de ellas, sufrían dolor de la región cervical y dolor de hombro, incluso años después del tratamiento. Y estas mujeres, cuando tú les preguntabas qué hacían, pues evidentemente ninguna era nadadora de alto nivel, lo que hacía era su vida normal. Entonces lo que hicimos en la investigación fue reproducir gestos muy sencillos, de baja carga, ¿vale? Era simplemente un triángulo, con determinadas dimensiones, con unos puntos, y un metrónomo que indicaba un ritmo. Y la mujer lo que tenía que hacer era ir señalando los 3 puntos con precisión, con lo cual era una actividad de precisión motora, pero de baja intensidad en cuanto al nivel de fuerza a desarrollar. Y lo que hicimos fue, pues, mantener ese estímulo durante 3 minutos, de manera que la persona, pues, llegaba a fatigar su musculatura, ¿vale? ¿Qué encontramos ahí? Pues nos encontramos básicamente, nos encontramos que hay una hipersolicitación de determinados músculos del hombro, pero sobre todo de músculos del cuello, sobre todo el trapecio superior. Es decir, que el trapecio superior de las mujeres mastectomizadas desarrollaban muchísima más actividad eléctrica que la de una persona que no había sufrido ese proceso. Vosotros sabéis que en fisioterapia estudiamos muchas veces las contracturas que sufren los pacientes, ¿no? Y que siempre decimos que esas contracturas se colocan sobre músculos superficiales que están preparados para ser músculos dinámicos, para hacer pequeños gestos de movimientos, ¿no? Claro, ¿qué está ocurriendo con estas mujeres? Pues estas mujeres están utilizando músculos dinámicos como músculos estabilizadores. Y de ahí deriva el exceso de actividad eléctrica en esa musculatura. Cuando empezamos a utilizar músculos dinámicos como músculos estabilizadores, lo que producimos es una sobrecarga muscular. Y esa sobrecarga muscular, pues, lleva a producir lesiones musculares. Lo que en el argot se conoce como contractura, puntos patillo, bueno, dentro de ese terreno, ¿no? De lo que serían los cambios funcionales o cambios degenerativos en la fibra muscular. Y eso está asociado a la aparición de dolor en la región cervical y la región del hombro. Seguimos avanzando un poco en esos estudios y lo que fuimos luego fue describir precisamente un dolor musculoesquelético, que es el esquema que estáis viendo, específico del cáncer de mama en mujeres mastectomizadas. Y describimos este patrón, el patrón específico de dolor musculoesquelético de estas mujeres, que coincidía un poco con las sensaciones que ellas tenían cuando venían a vernos, ¿no? Que nos duele el cuello, nos duele sobre todo el cuello por la parte posterior y la parte alta de los hombros. Bueno, sobre todo eso y la parte relacionada con el pecho. Pues ese patrón de dolor es específico de mastectomía en cáncer de mama y es derivado de lo que habéis visto antes. Bien, esta diapositiva a mí me gusta siempre colocarla y es clásica en mi charla porque creo que es lo primero que tenemos que saber cuando queremos trabajar con pacientes con cáncer es que la enfermedad dejó de ser mortal, gracias a Dios, aunque hay mucha gente que sigue muriendo por cáncer, pero no tiene el estigma que tenía en los años 80, donde todo el mundo moría por cáncer cuando tenía cáncer, sino que hoy en día en determinados tipos de cáncer, no todos, en algunos de ellos, se está progresando mucho a nivel terapéutico y estamos consiguiendo que la enfermedad deje de ser mortal, pero se está convirtiendo en una enfermedad crónica. Y quizás esto no es consciente de la sociedad. Es decir, tenemos una serie de gente que sobrevive a la enfermedad, pero no dejan de ser personas, entre comillas, todavía enfermas.
porque sufren muchos de esos procesos que habéis visto antes, esas limitaciones. ¿Todos los pacientes las sufren? No. Pero es difícil encontrar una persona que haya superado un cáncer y no tenga alguno de esos problemas, u otro, que lo hemos señalado aquí, por no hacer muy extensiva la charla, ¿no? Aquí estáis viendo un poco la cifra. Incremento del 2,9% de incidencia del cáncer de mama en España desde el año 80, pero sin embargo, supervivencia a 5 años llegando hasta el 83%. Es decir, hay mucha gente ya que sobrevive, muchas mujeres que sobreviven al tumor. Pero no olvidéis que eso no quiere decir que no sufran problemas que necesitan ser, entre comillas, rehabilitados. Nosotros, nuestra línea de trabajo precisamente va un poco en esto, en fisioterapia oncológica o rehabilitación oncológica, es decir, en tratar estos problemas e intentar luchar contra esta cronicidad. Ahí veis un poco un dato, la fatiga de la que hemos hablado antes se da hasta en el 96% de las enfermas. Es que es un síntoma que está muy, muy presente en los pacientes, ¿no? Y esta fatiga que encontramos en los pacientes, que decimos que es de tipo multidimensional, es decir, que responde a muchos factores, ¿cómo podemos atajarlo? ¿Cómo podemos tratarlo? Cuando nosotros empezamos a trabajar en el 2007 encontramos muchos estudios que realizaban ejercicio aeróbico sobre pacientes con cáncer. Y encontraban una mejora de la capacidad cardiorrespiratoria, una mejora de la calidad de vida y una mejora funcional. Entonces decidimos que quizás no era del todo interesante seguir trabajando en una línea de ejercicio aeróbico, sino que quizá era más interesante trabajar en determinados síntomas, como el caso de la fatiga, que era poco estudiada, poco trabajada a nivel de fisioterapia, a nivel de ejercicio, y ver de qué manera nosotros podíamos trabajar con pacientes con fatiga y mejorar el síntoma y su capacidad funcional. Pero para poder trabajar mejor sobre fatiga tenemos que entender mejor la fatiga. Y lo que hicimos fue pues, trabajar con unos grupos de pacientes y realizar una serie de mediciones relacionadas con aspectos psicológicos, aspectos de condición física, aspectos fisiológicos, y intentamos generar un modelo que explicara o que predijera la fatiga asociada al cáncer. Y dentro de esos modelos estudiamos muchas variables y encontramos que las variables o lo que está asociado más a la fatiga, lo que explica la fatiga, es los déficits de movilidad, sobre todo los déficits de movilidad del hombro, asociados al dolor del hombro, aspectos psicológicos como el deterioro de la imagen corporal y la depresión, y el dolor cervical. Por lo tanto, si nosotros queríamos mejorar la fatiga, fijaros que nosotros estudiamos otras muchas variables, entre ellas variables fisiológicas relacionadas con el consumo de oxígeno, etc. Pero nosotros vimos que en el modelo lo que más influía eran más aspectos psicológicos y aspectos relacionados con el dolor. Por lo tanto, si nosotros queremos mejorar la fatiga, tenemos que mejorar esos aspectos psicológicos y ese dolor y esa movilidad. Entonces, lo que intentamos fue poner en marcha programas de ejercicio. Y ahora vamos a hablar un poquito de la experiencia personal con esos programas de ejercicio. Este esquema es un esquema también clásico que a mí me gusta que veáis en la charla. ¿Cuándo se puede trabajar con ejercicio y cáncer? Pues fijaros, el cáncer se diagnostica en un momento determinado, se toman una serie de decisiones de tratamiento y después del tratamiento hay un periodo de supervivencia y hay un periodo previo al diagnóstico. Pues la mayoría de los estudios sobre ejercicio se realizan en este periodo post-tratamiento de supervivencia del cáncer. Es decir, la mayoría de los programas que hemos publicado, de los que estamos trabajando, cuando es más fácil trabajar con pacientes oncológicos es en el periodo de supervivencia. ¿Por qué? Porque durante el tratamiento, pues el paciente está centrado en curarse de su enfermedad. Y aunque estamos trabajando actualmente con programas en fase de quimioterapia, por ejemplo, la verdad es que las dificultades son mucho mayores, porque para el paciente lo prioritario es curarse. Y no es tan importante mejorar aspectos relacionados con su condición física, porque no ve todavía claro que vaya a necesitar esa condición física. Entonces, bueno, ahí cuesta más trabajo. En periodo previo al diagnóstico, pues tendría mucho sentido utilizar el ejercicio, sobre todo en tumores que están muy relacionados con el estilo de vida, con la acumulación de grasa. Sobre todo, por ejemplo, en tumores como el cáncer de mama hormonodependiente. Entonces, en determinadas poblaciones especialmente expuestas, sería muy interesante trabajar con programas preventivos, porque la realidad es que la bibliografía es escasa en cuanto a este tipo de programas, porque son estudios muy difíciles de hacer, muy caros. Es difícil ponerse a trabajar con personas que tienen riesgo de sufrir cáncer y llegar a estudiar quién lo sufre y no lo sufre en función de programas de ejercicio y de intensidad de ejercicio. Entonces, la mayoría de los trabajos están realizados en fase de supervivencia, y ahí es donde estamos trabajando casi todos. Nosotros pusimos en marcha un programa que es como se denomina nuestro grupo, que se llama Grupo Cuídate. Se llama Cuídate porque esta primera paciente de la que os hablé, que era compañera de trabajo, pues vino a verme y lo primero que dijo, bueno, está ahí el oncólogo que me está tratando y tal, ya me han puesto la quimio, me ha operado, me han radiado,
me han puesto una pastilla que me han dicho que me puede producir daño en el corazón y tal, y me ha dicho, bueno, ya estás curado, ahora lo que tienes que hacer es cuídate. Y ¿cómo me cuido? ¿Qué hago? ¿Qué como? ¿Qué ejercicio hago? ¿No? Entonces un poco cuídate la idea de, bueno, vamos a dar a las personas que habéis tenido cáncer, vamos a dar alguna información, vamos a dar alguna pauta, vamos a intentar cuidaros, entre comillas, informaros de cómo tenéis que cuidaros. Yo creo que el fisioterapeuta tiene mucho que decir, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista del ejercicio físico. Creo que hicimos ahí, pues, poner en marcha las recomendaciones que el Colegio Americano de Medicina del Deporte realizaba para pacientes oncológicos, que ya he dicho que difieren mucho de las realizadas para personas normales. 3 veces a la semana, intensidad moderada, 50% del consumo máximo teórico de oxígeno, una duración mínima de unos 30-45 minutos, y nosotros lo que hicimos fue un programa de 8 semanas, pero lo que hicimos fue una pequeña trampa. Nosotros incrementamos la duración de la sesión a 90 minutos. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos visto que la mayoría de los programas de ejercicio físico para pacientes oncológicos tenían una baja adherencia, es decir, la gente dejaba los programas. Empezaba muy contenta, tal, y a las 3 o 4 semanas abandonaba los programas. Pues porque tenía fatiga, porque tenía dolor cervical, porque una serie de... Entonces nosotros lo que hicimos fue, como fisioterapeutas que éramos, era intentar realizar ejercicio físico además de tipo resistencia muscular, pero incluimos 45 minutos después de cada sesión de ejercicio de fisioterapia. Fisioterapia, pues, de la que se puede hacer grupal, ¿no? Técnicas de automasaje, técnicas de estiramiento, técnicas de relajación, técnicas propioceptivas, con la idea fundamental de que los pacientes, cuando salgan de los programas de ejercicio, salieran con sensaciones positivas respecto a los síntomas que habéis visto antes, que le dolieran en el cuello, movieran mejor el brazo, se sintiera más contenta al estar con el resto de pacientes, y eso motivara a las pacientes para seguir viniendo al día siguiente. Un poco la idea era la de aprovechar el arsenal que el fisioterapeuta tiene como recuperador después del ejercicio. Yo venía un poco de mi formación como fisioterapeuta deportivo y yo pensé, bueno, pues si recuperamos a los deportistas después de unas 5 horas de estar en una bicicleta, ¿por qué no podemos recuperar a un paciente con cáncer después de estar trabajando durante 45 minutos y que se lleve las mismas sensaciones positivas que se lleva el ciclista cuando se levanta de la camilla? Y bajo esa filosofía trabajamos y seguimos trabajando. Y creo que es bastante exitosa, por lo menos en los trámites de los pacientes. Bien, otras situaciones. ¿Se puede trabajar fuera de la periodo de supervivencia? Sí, hay ya mucha experiencia, sobre todo en pacientes con obesidad. Y sobre todo con pacientes con obesidad en tumores hormonodependientes. Aquí tiene mucho que ver el alto flujo de ácido graso y la hiperinsulinemia, que es un factor asociado a la actividad de la hormona de crecimiento, la producción de andrógenos, y todo esto va a ser factores que incrementan la cantidad de estrógeno y andrógeno y por tanto la posibilidad de producir cáncer. Es decir, si tenemos obesidad, el riesgo de producir cáncer de nuevo es importante. Por tanto, hay que luchar contra la obesidad incluso ya durante el tratamiento. Existen experiencias como esta que combina un poco lo que es la actividad física, el ejercicio físico, con una alimentación saludable. Este artículo, este trabajo, publicado en el año 2011, lo que fue en fase de quimioterapia, convencer a los pacientes de reducir la ingesta de grasa, aumentar la ingesta de vegetales y controlar el peso. ¿En qué consistió el programa? Pues consistió en reducir la ingesta a 1.700-1.900 kilocalorías, en realizar la ingesta de vegetales y realizar al menos 30 minutos por día de una actividad física vigorosa. Y eso se hizo en fase de quimioterapia. Pero bueno, el tema es que aquí, pues, yo por mi experiencia, estos son trabajos científicos que uno lee, los leo, pues, interesante, pero en la realidad luego es difícil convencer a los pacientes, por lo menos mi experiencia dice que es difícil conseguir cambiar los hábitos de vida en ese momento de la enfermedad, durante la fase de quimioterapia. Es complicado, pero existen experiencias y son positivas. En esto también nosotros pusimos un granito de arena. He visto que en el programa de la jornada ha habido varias cosas relacionadas con esto, ¿no, Antonio? Sobre este tema que hemos hablado algunas veces. Este es un tema que a mí me llama mucho la atención, porque cuando nosotros terminamos nuestros programas con los pacientes, a los pocos meses, a los pocos años, muchas de estas pacientes venían, no todas, pero un porcentaje ya venían peor, mucho peor que cuando salieron del programa. Y todas tienen en común que estaban tomando algunos de estos fármacos. Entonces, además no estaban cansadas como al principio cuando la habíamos cogido, ni tenían dolor cervical, ¿no? Tenían una especie de artralgia, una poliartralgia, parecía una artritis reumatoide. Y yo no sabía lo que era aquello, esto que es una cosa muy rara, ¿no? Pues no cuadraba mucho. Entonces, por el año 2012 entonces empezó a definirse esto, del síndrome de artralgia inducida por hormonoterapia. Es una artralgia que los pacientes, hay por ahí un trabajo científico que a mí me gusta mucho que dice: me siento como si tuviera 100 años, es el título del trabajo científico. Y es la experiencia cualitativa de una enferma con cáncer tomando estos medicamentos y sufriendo un síndrome de artralgia inducida por hormonoterapia.
Claro, nos encontramos con mujeres que a veces son mujeres jóvenes de 30 y pocos años que se sienten como mujeres de 100 según ellas, porque su cuerpo no les responde, porque les duelen todas las articulaciones. A día de hoy, yo no sé si luego en el coloquio tendréis vuestra experiencia que hicisteis ayer por lo vais viendo y tal, pero que yo sepa no hay nada resuelto respecto a esto. Lo que sí está resuelto es que esta gente está ganando muchísimo dinero con estos fármacos y están compitiendo por este mercado. Novartis, etcétera, pues están generando muchísimo dinero porque es un fármaco muy necesario. Pero el problema es que la tasa de fracaso del fármaco se debe fundamentalmente a que las mujeres prefieren dejar el fármaco y asumir un elevado riesgo de volver a sufrir la enfermedad antes de seguir viviendo en esas condiciones. Con lo cual, imaginaos la decisión, ¿no? Dejo de tomar la pastilla que me ha dicho el oncólogo que me la tome, porque si no me la tomo puedo tener un riesgo elevado de tener cáncer, y la dejo porque prefiero volver a tener cáncer antes que tener estos dolores. ¿Cómo será el dolor, ¿no? para tomar esa decisión? Bueno, pues nosotros tuvimos un grupo de estas personas, pequeño, de unas 20 mujeres. En lo que hicimos fue una experiencia parecida. Aquí utilizamos mucho el tema de la piscina. Yo hace mucho tiempo conozco a Antonio y él siempre me traslada su entusiasmo por el trabajo acuático y aprendió mucho de él. Y desde que lo conocí hace ya mucho tiempo, pues casi siempre intento introducir el trabajo acuático dentro de los estudios o dentro de nuestras experiencias, porque ese es de las bonanzas del mismo, ¿no? Y aquí lo que hicimos fue hacer un trabajo de movilidad poliarticular, pues parecido como si estuviéramos tratando un grupo de pacientes con artrosis o con artritis reumatoide, una poliartritis, ¿no? Una piscina poco profunda, ejercicios de movilidad, de estiramiento y con baja carga aeróbica y una elevada carga de movilidad, y siempre finalizando con lo que he dicho antes, con técnicas de recuperación específicas de la fisioterapia. Los resultados fueron positivos. Lo que encontramos en este estudio fue que la mayoría de las localizaciones donde estudiamos con algometría los cambios sobre estas articulaciones, pues encontramos un beneficio del programa. El problema es que esto tiene un poco de trampa. Y la trampa es que esto se mide justo después de 8 semanas con este tipo de programa. Y los resultados son positivos, pero en el momento que se deja el programa, la artralgia no se ha ido, sigue estando presente. Entonces, bueno, un poco el interés nuestro como grupo de investigación ya no está tanto en realizar programas que muestren eficacia, porque ya hemos visto que son eficaces, sino en ver cómo podemos conseguir que las personas sean capaces de introducir este tipo de programas en su rutina diaria, dentro de su vida, ¿no? Y eso a veces pues, es difícil. El trabajo en piscina, como he dicho antes, nosotros hicimos un estudio donde intentamos con las dificultades que eso conlleva, y que Antonio las conoce mejor que yo, intentamos simular un programa en las mismas condiciones en cuanto a carga, de intensidad y en cuanto a tipo de trabajo en piscina y fuera de la piscina. En piscina y fuera de piscina, ¿no? Para ver qué era más efectivo. ¿Qué? Hay mucha onda por aquí. Yo te lo paso. No te paso. Y los resultados, para corto, ¿qué es mejor, trabajar en piscina o fuera de la piscina? Si pudiéramos simular el mismo tipo de trabajo, ¿qué recomendamos? ¿Hacer ejercicio dentro de una piscina o fuera? Esa es un poco la filosofía de este estudio. Muy bueno, pues depende. La respuesta a esta pregunta es depende. Si lo que nosotros queremos mejorar o reducir el porcentaje de grasa corporal, parece que los pacientes se desenvuelven mejor fuera del agua. Posiblemente sea porque sean capaces de trabajar a intensidades a nivel muscular un poquito más altas, a niveles cardiovasculares, o porque se sientan más seguras. Tened en cuenta que nuestra experiencia es con mujeres a veces mayores entre comillas, entre 50, 60, a veces 70 años, y el medio acuático no es su fuerte muchas veces. Con lo cual, el realizar los ejercicios dentro de la piscina, pues a veces no consiguen, creo yo, alcanzar intensidades de ejercicio lo suficientemente altas como para conseguir beneficios a nivel, por ejemplo, del porcentaje de grasa corporal. Encontramos algo parecido a nivel de la masa muscular, encontramos mejores beneficios para ganar masa muscular en ejercicio en seco, pero sin embargo encontramos un mejor resultado en cuanto a aspectos relacionados, pasa la siguiente, lo que tiene que ver con composición corporal, en aspectos relacionados con calidad de vida. Los pacientes que eran tratados en la piscina mostraban mejoras en cuanto a calidad de vida en los síntomas derivados de la región de la mama y la región del brazo en general. Por lo tanto, por eso decía que depende de lo que pretendamos. Si estamos con personas que lo que nos interesa es ganar masa muscular y perder grasa, pues quizás sea más interesante trabajar en seco.
Y si lo que queremos es mejorar los síntomas de los pacientes, pues quizás sea más interesante trabajar en piscina. Pero simplemente os estoy trasladando los resultados de un estudio propio, además, con lo cual, bueno, pues luego podemos abrir un debate y seguro que otras experiencias y otras situaciones, ¿no? Y bien, fronteras y nuevas perspectivas del ejercicio físico frente al cáncer. Pues ahí os voy a contar un poco por dónde van nuestras ideas de futuro, ¿no? Y por dónde va un poco, no solamente nuestra idea, sino las ideas de mucha gente que está trabajando en este tema. A mí me interesa mucho esta fase de la enfermedad, ¿no? Un estudio que a mí me gusta mucho, realizado en el 2011, que dice, bueno, ¿se puede trabajar teóricamente en fase de prevención del cáncer? Pues se puede trabajar, hay poca experiencia científica, pero se puede promover programas. Se está trabajando y se está trabajando muy bien en fase de tratamiento, durante la quimio, durante la radio, como prehabilitación antes de una cirugía. De eso ya hay mucho bagaje, no puedo contaros todo eso, pero de eso hay mucha información que podéis recurrir a la revista y demás. Se ha trabajado muchísimo en fase de supervivencia y se sigue trabajando en fase de supervivencia, hasta el punto ya de afinarse intensidad, de que se están haciendo estudios sobre qué intensidad de ejercicio es mejor, si 70 o 80, se está afinando ya mucho en fase de supervivencia. Pero hay una fase de la enfermedad que por desgracia puede durar mucho tiempo, que es la fase de cuidados paliativos. Es decir, hay muchos tumores que por desgracia entran en paliativos. Es decir, la medicina a día de hoy no tiene respuestas curativas a todos los tumores. Y entrar en paliativos todo el mundo asocia con que uno se muere, pero uno puede tardar mucho en morirse, puede tardar años en morirse. Entonces, el tema de la fase 4, o el tema de los pacientes metastásicos, es un tema pues, que despierta interés, por lo menos para mí, porque creo que también será porque he tenido cierta experiencia cercana que bueno, pues uno le hacen dirigirse hacia esos temas, ¿no? Cuando uno ve personas morirse por cáncer metastásico, pues se da cuenta de que el paciente lo que quiere es morirse en las mejores condiciones. Y si puede ir al váter hasta el último día él, por su cuenta, pues es mucho mejor que si tienen que llevarte, ¿no? Entonces, ahí la fisioterapia y el ejercicio tienen mucho que decir, quizás está diciendo poco en esta fase, quizás porque no estamos acostumbrados a trabajar como fisioterapeutas en fase de paliativo, existen pocas experiencias de fisioterapeutas trabajando en paliativo. La unidad de paliativo son pues, médicos especializados en fármacos, opiáceos, enfermeros y psicólogos, y nadie ha pensado que los fisioterapeutas pueden ayudar. Por aquí tenemos una experiencia, publicada en 2011, sobre un programa realizado en pacientes en fase 4, y lo primero que me llamó mucho la atención de este estudio es que, fijaros, se proponía hacer lo mismo de siempre o incluir un ejercicio físico en pacientes con cáncer metastásico. Y de 121 pacientes a los que se randomizó, terminaron 78 programas. O sea que hubo mucha gente que estaba interesada, incluso lo finalizó. Y eso indica que hay un cierto interés por parte de los pacientes en este tipo de situaciones, ¿no? Puede pasar. ¿Qué es lo que se busca en este tipo de programa a nivel fisiológico? Pues fundamentalmente hay una serie de alteraciones metabólicas asociadas a un cáncer descontrolado que tienen que ver con la lipolisis, la pérdida de proteína, la anorexia y los estados de cachexia y pérdida de masa muscular. Esa pérdida de masa muscular va a llevar al paciente a la postración, a la cama, a la silla de ruedas. Y lo que tenemos que intentar es luchar porque eso llegue lo más tarde posible. ¿Vale? Ese es nuestro papel como fisioterapeuta. Los resultados de este estudio, pasa al siguiente, no es vano a ellos porque quizás se ha pesado, la diapositiva la vaya a tener ahí, podéis estudiarlo o descargarlo del trabajo, pero lo que sí encontramos fue una mejora importante fundamentalmente en test funcionales. Test de marcha, aumento de la distancia de la caminata, aumento de test sit and go, es decir, test de los que todos manejamos que indican que los pacientes mejoraron funcionalmente y por tanto mejoraron calidad de vida. Y oye, ¿y qué se hace con estos pacientes? ¿Qué tipo de ejercicio? Porque siempre pensamos en ejercicio, pensamos en intensidades, pensamos en ejercicio aeróbico, en series, en repeticiones, pero aquí ¿tiene sentido mejorar la capacidad aeróbica de estos pacientes? ¿Tiene sentido mejorar? No, lo que tiene sentido es un programa como este, que claro, son 50 minutos, si puede ser diario, por lo menos un día cada 2, y una carga de actividad aeróbica mínima, y sobre todo una serie de lo que llaman ellos estaciones de ejercicio. La primera estación, pues, como si estuviéramos haciendo un test del cajón, simplemente subir y bajar una escalera, un escalón de una escalera, durante 1 minuto. Segundo ejercicio, pues equilibrio monopodal y unipodal. Ser capaz de mantenerme delante de una pierna y luego en la otra y cambiar. Ejercicio de fortalecimiento con banda elástica, funcionamiento general, pasar de bípedo a supino, rodar por el suelo y levantarse. Gestos funcionales sencillos que si la persona se entrena para ello, lo que va a hacer es conservarlos durante más tiempo. ¿Vale? Todos habéis visto a vuestras personas mayores envejecer y si os fijáis llega un momento en que dejan de levantarse de la silla simplemente porque dejan de tener ganas de hacer el gesto de levantarse. Entonces, aquí el ejercicio físico es entrenar esos gestos sencillos de la vida diaria que dejan de hacerse, simplemente porque no se le da importancia.
Claro, ¿qué pasa? Que esto que parece muy sencillo requiere de un profesional, porque la familia no se va a dedicar a esto, no hay tiempo, no hay disponibilidad, hay miedo, y será bueno. ¿Y cómo va mi padre a tirarse al suelo y luego levantarse? Tiene que ser un profesional, aunque sean ejercicios sencillos, tiene que ser llevado por una persona que esté capacitada para estimular a ese paciente, para dar seguridad a ese paciente, para medir un test y demostrarle que está mejorando. ¿Vale? Bueno, pues este es uno de los próximos retos a trabajar en este campo. Esto también, aunque es un trabajo ya un poco antiguo, pero hay mucha gente que todavía le sorprende, y yo me lo encuentro diariamente, porque todavía hay algunos pacientes oncológicos y sobre todo oncólogos que se sorprenden de esto. Un paciente oncológico, una persona que ha sobrevivido a un cáncer, que tiene un linfedema en el brazo, ¿puede hacer trabajo activo? ¿Puede hacer pesas en un gimnasio? Pues la respuesta es sí, puede hacer pesas en un gimnasio, perfectamente. ¿Y puede hacer pesas en un gimnasio y eso le va a mejorar en algo? Pues sí, le va a mejorar en algo, va a mejorar la funcionalidad y va a mejorar incluso el grado del linfedema. Esto lo digo porque hoy en día todavía muchos fisioterapeutas siguen pensando que el tratamiento del linfedema es el drenaje linfático manual y el vendaje con multicapa. Y hoy en día se sabe que uno de los pilares fundamentales de la lucha contra el linfedema es el ejercicio activo y el ejercicio activo contra resistencia, ¿vale? Además tenemos el aval de un artículo que se realizó durante un año con 2 sesiones semanales de 90 minutos de actividad con pesas. Fijaros, como los americanos son como son, ellos supervisaron estas sesiones durante un periodo de tiempo, creo que fueron los 3 primeros meses, no recuerdo bien ahora, durante las 13 primeras semanas, y luego dejaban a los pacientes solos en el gimnasio y medían al año. Esto tiene la autoridad de haberse publicado en la revista JAMA, que es la revista del Colegio Médico Americano, con lo cual es un estudio que fue muy seguido, muy fiscalizado y muy comentado. Y los resultados de este estudio, que además publicado por una de las grandes autoridades, por la doctora Catherine Smith de la Universidad de Pensilvania, pues los resultados que dio fue que había menor incidencia de recurrencia del linfedema en el grupo que trabajaba con pesas respecto al que no trabajaba con pesas. ¿De acuerdo? Sigue adelante. Sigue. Estos son todas gráficas de ese artículo. Esto, por si alguien tiene dinero para investigar, es complicado. Este es el primer estudio multicéntrico realizado en, creo que son 21 países. Se intentó iniciar el año pasado. Yo contacté con este señor, que es Chris Bond, profesor canadiense, que quería implantar este estudio en España. Es el primer estudio donde se habla de la posibilidad de que el ejercicio físico sea capaz de aumentar la supervivencia en el cáncer. Es decir, el objetivo del estudio es mejorar supervivencia por cáncer. Pero claro, eso no es posible en todos los tumores. Es posible sobre todo en tumores de colon en estadio 3. ¿Por qué? Porque los tumores de colon en estadio 3 tienen una alta dependencia de la hiperinsulinemia del paciente. Y el ejercicio físico tiene una enorme capacidad para reducir esa hiperinsulinemia. Entonces, este estudio lleva ya realizándose durante unos años y el objetivo a largo plazo es demostrar que un programa de ejercicio físico de intensidad, pues de las que conocéis, de 50-60% de una hora de ejercicio aeróbico, es capaz de de mejorar la supervivencia de pacientes que han padecido cáncer de colon, que han sido tratados por su cáncer de colon y fueron diagnosticados en su momento de estadio 3. Por lo tanto, si esa persona hace ejercicio, la posibilidad de volver a tener cáncer de colon se reduce hasta el límite de recomendarse como elemento terapéutico. Es decir, no que el ejercicio ayude a quitar síntomas, que mejore la calidad de vida, no, es que este estudio busca que el ejercicio en sí sea el que mejore la supervivencia. ¿De acuerdo? Un estudio muy curioso y que creo que ya tiene resultados preliminares del randomizado multicéntrico. Y esto, ¿por qué lo traje? Pues porque me parece que es interesante que lo conozcáis. Yo he tenido varias experiencias con tumores, digamos, a los cuales normalmente no nos enfrentamos por miedo. Tumor de páncreas. ¿Sabéis que es el tipo de tumor, la alteración tumoral, que si tuviera que elegir qué tumor quiero, diría que el último, tumor de páncreas, porque es el que tiene una mortalidad más alta. Y aparte está asociado a un alto sufrimiento durante su padecimiento. ¿Es posible poner en marcha programas de ejercicio físico en pacientes con tumores de páncreas con mal pronóstico? Pues bueno, existen ya experiencias. El año pasado se publicó en el Medicine un estudio que demostraba, en un estudio de un solo caso, ya muestra evidencia de que hay una mejora de la calidad de vida y del mantenimiento de la función física en pacientes con cáncer de páncreas. Lo que se hizo fue tras el diagnóstico y la cirugía, en fase de quimioterapia se realizó una intervención del ejercicio
Luego se realizó radioterapia y en una segunda fase de quimio y radio se combinaba con ejercicio. Se dieron los resultados a los 6 meses y el ejercicio consistía en realizar 10 estaciones de pesa a 10 o 15% de RM. Por lo tanto, era un programa pues, de baja intensidad, un programa pues, al uso, ¿no? Se podía hacer en un gimnasio sin mucha dificultad. Con una intensidad de frecuencia aeróbica para mí excesivamente alta. Yo no sé si realmente se consiguieron esos niveles, pero eso es lo que viene publicado. Sigue adelante. Lo más importante, no hubo efectos adversos. Lo más curioso, el paciente fue capaz de completar 35 de las 48 sesiones que se le propusieron y no hubo efectos secundarios durante la fase de quimio que fueran asociados a la actividad física. Por lo tanto, el ejercicio era bien tolerado y producía una mejora de todos esos aspectos. A nivel cualitativo, el señor decía, me siento más fuerte, no me siento cansado, me ayuda a mantener calidad mental, siento que esto me beneficia. Son las frases que salían de ese paciente que traducían un poco los cambios fisiológicos que habéis visto. Siguiente. Y ya terminamos con este, que a mí este me encanta. Este lo descubrí hace poco y este que me parece ya alucinante, ¿no? Este estudio tiene una fase previa en animales de experimentación muy larga y es un estudio sobre el efecto que tiene el ejercicio aeróbico justo antes de una sesión de quimioterapia. Es decir, si coge a los individuos, esto se ha estudiado ya en modelos animales, se ha visto los beneficios y este es el primer estudio hecho con personas, con humanos, creo que eran pocas, 10 o 12 personas. Y esta persona lo que se le hacía era hacer un ejercicio aeróbico, creo que era durante 60 minutos, en bicicleta estática, y inmediatamente después someterlo a la quimioterapia. Y ver si esa práctica, ejercicio aeróbico más quimioterapia, era igual de beneficiosa que quimioterapia sola. Ese era el estudio. La idea era la siguiente: el microambiente tumoral, como sabéis, es un microambiente hipóxico. Es decir, hay poca cantidad de oxígeno dentro del tumor. Cuando nosotros metemos la quimio, y por lo que me dicen los radioterapeutas, creo que ocurre igual con la radioterapia, cuando introducimos quimioterapia o radioterapia en el organismo, lo que interesa en ese momento es que haya un aumento lo más rico en oxígeno posible para que haya una buena absorción por parte del tumor de ese agente quimioterapéutico o de esa radioterapia. Por lo tanto, el ejercicio aeróbico se utilizó para aumentar el oxígeno intratumoral y de esa manera hacer más eficaz la quimioterapia. Los resultados del estudio es que hay una mejora del efecto de la quimioterapia en los pacientes que hacen ejercicio aeróbico previo a la quimioterapia. Y ahora mismo sé que hay un estudio, esto es un estudio muy corto y ahora mismo hay randomizado, puesto en marcha, pues para ver esto por dónde va. Incluso hay otra experiencia montándose con radioterapia, ¿de acuerdo? A mí esto me parece apasionante, porque esto es que si es así, habrá que poner bicicletas en las salas de quimioterapia ya mismo. Vale, es muy interesante. Seguimos adelante. Bueno, resumiendo, ¿qué puede hacer el ejercicio físico en el cáncer? Pues evidentemente puede optimizar el tratamiento, como estáis viendo en esta última experiencia. Puede mejorar el tratamiento, puede educar para evitar el cáncer, puede ser paliativo también el ejercicio físico, en fase de paliativo. Puede hacer al paciente perder el miedo, incluso en algunos tipos de cáncer puede incluso evitar que la enfermedad vuelva a aparecer. Lo más importante, y por mi experiencia, es que el fisioterapeuta o el profesional del ejercicio físico que se acerca al paciente oncológico conozca bien cuáles son las posibles sensaciones que el paciente puede tener. Que seáis conscientes de que puede haber cansancio, que seáis conscientes de que puede haber dolor cervical, que seáis conscientes de que puede haber artralgia, y que no os pille de sorpresa, que no pongáis cara de póker, ¿no? ¿Qué me estás contando? Que te duelen, como yo ponía, ¿no? Que te duelen los dos codos. ¿Y por qué te duelen a ti los dos codos? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué tiene que ver eso con tu enfermedad? ¿Por qué? Porque luego el manejo en sí del paciente no es difícil. Que el manejo del paciente es como cualquier otra persona que hace un programa de ejercicio. Lo importante es conocer bien pues todos esos pequeños detalles del paciente oncológico, ¿vale? Y bueno, que esto no es por asustar, pero creo que se prevén 50 millones de supervivientes de cáncer en el año 2030. O sea que aquí vamos a tener mucho trabajo, por desgracia, pero también gracias a que está mejorando el tratamiento va a haber muchos pacientes, muchos supervivientes, entre comillas, aunque a ellos no les gusta esa palabra, pero en Estados Unidos se utiliza mucho. Va a haber mucha gente necesitando fisioterapia, rehabilitación, ejercicio físico en fase de cáncer, ¿vale?